Pues nada, buenas noches, bienvenidos a esta nueva charla de Access User Groups España. Esta noche contamos con la inestimable presencia de Ramón Poch. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. La charla de hoy promete. Te invito a que nos presentes un poquito quién eres, tu experiencia y nada, y el asunto que tiene mucho contenido. Bueno, pues me llamo Ramón Poch y llevo unos cuantos años dedicándome a la programación, especialmente, bueno, básicamente desarrollando aplicaciones con Microsoft Office, especialmente Access, y durante muchos años el modelo que utilizaba era utilizar a SQL Server como backend de los datos. Pero desde el 2014 que empecé a trabajar en la entidad bancaria, pues me han castigado y no puedo tocar ya SQL Server porque están muy contentos con Access y dedico el 100% del tiempo a programar con Microsoft Access. Y ya está. Esa sería un poco la presentación, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de SQL avanzado y entonces para que podáis entender un poco lo que vamos a ir haciendo, pues voy a usar esta herramienta que estáis viendo en pantalla. Esto es un editor de código SQL, pero en realidad es una base de datos Access. Los que hace más tiempo que me conocéis, pues sabréis que, bueno, compartí por internet un complemento de Access, que era exactamente esto, un editor de código SQL, pero estaba desarrollado, la base era un control ActiveX que se llamaba Codemax 2.0, ¿no? Pero este control ActiveX pues bueno, ya no es operativo y por tanto este complemento pues dejó de funcionar, ¿no? Por mi parte, lo que hice fue eh, empezar a hacer mis primeros pinitos con la plataforma .NET y este editor de código lo convertí en una aplicación de escritorio de .NET, ¿no? Pero a la que entré a trabajar en la entidad bancaria donde estoy ahora, pues no tenemos permisos para instalar ningún software propio, con lo cual tuve que replantearme la estrategia y este editor de código lo convertí en lo que estáis viendo ahora, ¿no? En una base de datos Access que lo puedo tener en mi trabajo y- y trabajar con ello, ¿no? Bien, entonces, hecha, hecha esta aclaración, también comentaros que, bueno, como he dicho, desde el 2014 no estoy tocando SQL Server, con lo cual, bueno, pues sé que en la presentación pues dicen que soy un experto y tal, pero ahora mismo, después de 8 años, ya no lo soy, ¿no? Me considero un experto en Access, como todos vosotros, y quizás un poco más en el SQL, el lenguaje SQL que utiliza Access, ¿no? Pero ya no en cuanto a SQL Server. Bien, también advertiros que la parte central del editor en realidad es un control Microsoft Inc. y que, bueno, pues tiene un problema y es que de vez en cuando se cuelga. ¿Vale? En fin, a mí en el trabajo a lo mejor me pasa una vez a la semana, cosas más o menos algo así. Y bueno, en todo caso, espero que no ocurra durante esta presentación. Y si ocurre, bueno, pues ya estáis avisados y ya está. Y otra advertencia que voy a hacer antes de empezar es que este editor utiliza ADO para lanzar las consultas tipo DDL. Las consultas DDL es mucho más flexible y mucho más potente utilizar ADO que no DAO
y por tanto utilizo ADO. ¿Y esto por qué lo explico? Porque algunas de las instrucciones SQL que voy a lanzar directamente desde Access, si no tenemos la base de datos en modo de compatibilidad con SQL Server, no funcionarán, ¿vale? A no ser que las lancemos por código mediante ADO, que es exactamente lo que hace este editor. Y bueno, ya sin más dilaciones, voy a presentaros un poco el menú para esta noche, ¿no? Tengo preparados 6 temas. Si los terminamos los 6, pues perfecto. Y si no, pues donde nos quedemos. Y si os ha gustado, pues en otra ocasión terminaremos lo que no hayamos podido tocar durante esta sesión. Bien, el primer tema es limitar el número de registros de una tabla, ¿no? Bueno, imaginémonos una aplicación y yo tengo la costumbre de tener una tabla llamada opciones, ¿no? Y en esa tabla opciones, pues pongo settings necesarios para el correcto funcionamiento de esa aplicación. Entonces, a mí se me ocurren o conozco 2 maneras de enfocar o de estructurar una tabla opciones. Una sería tener un solo registro y tantas columnas como configuraciones necesite. Y la otra sería tener una tabla básicamente con 2 columnas, una con el nombre del setting y el otro con el valor, ¿no? Bueno, yo normalmente me siento más cómodo con la primera opción y entonces sí que es muy importante si tenemos una tabla de opciones con esta configuración, que es que esta tabla solamente tenga una sola línea, ¿no? Porque si incorporamos directamente la tabla de opciones a una instrucción SQL, por ejemplo, para filtrar, por un ejemplo muy gráfico y muy habitual puede ser tener una columna con el ejercicio, ¿no? Imaginaos que tenemos una aplicación que de un modo u otro trabaja con contabilidad y tenemos guardado el ejercicio corriente pues en la columna ejercicio. Si yo utilizo la tabla de opciones haciendo una join con el campo ejercicio, con las tablas que me haga falta, pues ya lo tengo solucionado. Pero claro, si por accidente o por mala fe de un usuario, lo que sea, resulta que esa tabla de opciones tiene más de una línea, pues puede ser un auténtico desastre, ¿no? Entonces, es una buena práctica limitar, impedir que esta tabla tenga más de una línea. Entonces, que yo conozca, pues hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, sería con una macro de datos, pero esto no es el objeto de esta charla. Otro sería, bueno, pues con un autonumérico y entonces ponemos una regla de validación a nivel de la columna ID autonumérica y decimos que no puede ser superior a 1 y ya está, ¿no? Pero esto tiene el inconveniente que si en algún momento borramos el registro, pues bueno, ya no podremos crear más registros en esa tabla hasta que no eliminemos esa regla de validación o hasta que no compactemos la base de datos y reseteemos el autonumérico, ¿no? Entonces, yo os propongo otra cosa, ¿no? Un tercer método, que sería este. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, yo ahora estoy conectado a una base de datos vacía, que se llama la base 1, y lo que voy a hacer es crear una tabla de opciones y como solamente es para este ejemplo, solamente tendrá una única columna que es ejercicio. Pues lanzamos el proceso y ya la tenemos creada. Bien, ahora tenemos una tabla de opciones, pero está vacía, ¿no? Y además no tiene ninguna limitación. Entonces, ¿cómo podemos limitar el número de registros en esta tabla? Pues mediante una restricción check.
Una restricción check no es otra cosa que una regla de validación que nos admite en sí mismo una sentencia SQL para validar, ¿no? Un select, por ejemplo, en este caso, un select count. Le estamos diciendo que sobre la propia tabla solamente puede haber o ninguno o un registro. Y ya está. Entonces lanzaríamos esta consulta de DDL y nos crearía esta restricción a nivel de tabla. Y esto de aquí, esto es el nombre de la restricción check. Los nombres de las restricciones pueden tener espacios, pueden tener caracteres especiales, pero en todo caso, si es el caso, hay que ponerlo entre corchetes, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Bien, ya la tenemos creada. Y ahora, pues vamos a darle contenido, vamos a ponerle un registro en esta tabla con un valor para la columna ejercicio. Bien, hemos tenido éxito. Ahora vamos a intentar añadir una segunda línea y nos aparece un mensaje que nos dice que uno más valores están prohibidos por la regla de validación y entonces nos pone entre comillas simples el nombre de la restricción, ¿no? Como podéis ver, el nombre nos ayuda a entender el problema, ¿no? Porque si no, el mensaje de error es muy genérico, ¿no? Solamente nos dice que se está incumpliendo una regla de validación para la tabla opciones. Y como podéis ver, bueno, pues esto funciona, ¿no? Bien. Y si quisiéramos eliminar, eh, mira, vamos a hacer una prueba antes de seguir adelante. Esto de aquí que tengo comentado, lo que hace es una instrucción drop table, lo que hace es eliminarnos la tabla de opciones, ¿no? Vamos a intentar eliminarla, a ver qué pasa. Bien, nos está diciendo que no se puede eliminar la tabla porque hay una restricción, porque hay algo, una restricción y por tanto no nos deja eliminarla, con lo cual, bueno, esto está bien saberlo, ¿vale? Si nosotros hemos creado una restricción check en una tabla, al igual que si hubiéramos creado pues, una relación de esa tabla con otra, pues no podríamos eliminar la tabla, si nos interesara, a no ser que elimináramos la restricción check, ¿no? Y para eliminar una restricción check, bueno, pues la instrucción DDL es esta que vemos aquí, un alter table, y una vez tenemos acceso a la tabla de opciones dentro del alter table, pues hay que decirle, hay que pasarle la instrucción drop constraint y el nombre de la restricción check, y con esto la eliminaríamos. Cosa que no vamos a hacer ahora. Vamos a dejarlo aquí. Y entonces, bueno, aquí queda y hasta aquí la primera charla, ¿no? Es cómo poder limitar el número de registros en una tabla. Y os he puesto un ejemplo práctico que sería en una tabla de opciones. Entonces vamos a pasar al segundo tema. Ramón, ¿sería posible que nos mostraras dónde está esa tabla? Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que me da miedo equivocarme a la hora de compartir. Si yo minimizo esta pantalla y me voy a mi base de datos, eh, Sí. ¿lo seguiréis viendo o no? ¿O hago la prueba? Pruébalo. Vamos a Haz ver. la prueba y te digo. Sí. Estás compartiendo la ventana nada más, ¿no? ¿O estás compartiendo la pantalla? Yo estoy compartiendo, he empezado a compartir la aplicación y ahora ya tengo el segundo access abierto. Entonces, Vale. a ver, si yo vuelvo aquí y le digo, le doy a compartir, vale, ya veo, vale.
Bien, ahora sí, ¿no? Efectivamente. Vale, bueno, pues aquí tenemos la tabla de opciones. Os he mentido antes, ¿eh? Os he dicho que era una base de datos vacía. No recordaba que había dejado estas dos tablas vinculadas aquí que serán para un ejemplo posterior. Esta es la tabla que acabamos de crear, ¿vale? Con el método que habéis visto. Y ahí si quisiéramos escribir un registro tampoco nos dejaría. No, bueno, el 2022 lo puedo editar, ¿vale? Pero Ningún no puedes problema. ponerlo. Pero si intento añadir una nueva línea, pues exactamente nos aparece el mismo mensaje que hemos visto anteriormente. Muy bien. ¿Y hay algún modo de poder ver ese cambio que has hecho, o sea, ese constraint? ¿Desde ahí podemos verlo? No se puede ver, ¿verdad que no? Podéis ver el constraint, se guarda en la tabla MSys Objects. Ajá. Bueno, ya que lo has preguntado, pues lo vamos a mostrar. Desde navegación, mostrar objetos del sistema, MSys Objects, y aquí, fijaos qué curioso, ¿eh? En la columna Connect está la regla de validación. Y en Name es donde está el texto explicativo que he puesto, que en realidad es su nombre, ¿no? Pero está puesto así en plan descriptivo de alguna manera para aportar información cuando la tabla no te deja entrar una nueva línea. Bueno, Muy bien. Gracias, Ramón. cierro esto. Vamos a dejar como estaba y la tabla cerrada. Vale. Vale, ¿estáis viendo el editor de código con... Sí, sí. Vale, perfecto, muy bien. Perdóname mi inexperiencia, tendré que dar alguna charla más para ir más sobrado. Muy bien. Otro tema típico de estos que nos podemos encontrar, una necesidad típica que nos podemos encontrar es, bueno, descubrimos que tenemos una tabla que tiene duplicados, o sea, que tiene líneas que por algún motivo pues se han duplicado y queremos eliminarlos, ¿no? Entonces, por internet mismo, pues existen tutoriales de cómo eliminar duplicados, ¿no? Y básicamente lo que hacen es agrupar por alguno de los campos de la tabla y colocan una cláusula having con la siguiente expresión count más grande de 1, ¿no? Con lo cual estás diciendo que eso nos devuelve todos los registros que tienen más de una línea por esa expresión de agrupación, ¿no? Por esos campos agrupados, ¿no? Entonces lo que se hace normalmente es utilizar esto como subconsulta y ligarlo con la tabla principal. Entonces le dices, montas un delete con esto y muy bien, eliminas. Pero claro, eliminas absolutamente todos los duplicados, es decir, la línea buena y las que se han duplicado, ¿no? Entonces, muy práctico, yo creo que no es, ¿no? Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es cómo eliminar los duplicados, pero dejar una. Dejar la primera o la última, la que consideréis como buena. Bien, esto lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a crear una tabla de la típica, bueno, digo típica porque es un escenario que seguramente conoceréis o algunos tendréis aplicaciones desarrolladas para esto, ¿no? Para control horario, ¿no? Pero solamente como es un ejemplo, voy a crear, le voy a añadir a esta tabla de control horario, le voy a añadir tres campos, un ID autonumérico, que va a ser
la clave principal de la tabla, le voy a añadir un campo de DNI de 9 dígitos y solamente una columna para marcar la entrada. No voy a marcar la salida, no voy a marcar nada más. Se trata de hacerlo fácil, ¿no? Entonces, selecciono el texto. Muy bien, ya tenemos la tabla creada. Y ahora le vamos a añadir 5 líneas para poder hacer la prueba, ¿no? Entonces, si os fijáis, la primera, la cuarta y la quinta son duplicados porque es el mismo usuario, pero tiene distintas entradas, entre las 9, entre las 8, entre las 10. Bueno, vamos a suponer que este tipo de desastre puede haber pasado en vuestra aplicación, ¿no? Que seguro que no, porque lo tendríais controlado por otro lado, pero bueno, vamos a suponer que esto ha ocurrido, ¿no? Vale. Y ahora la última. Entonces, para no ir cambiando otra vez de pantalla, os enseño que con esta instrucción select de aquí, yo puedo ver qué registros, concretamente qué DNIs están duplicados. Por lo que os explicaba antes, lo que hago es agrupar por DNI y contar. Si la cláusula having es exactamente igual que la cláusula where, por tanto, solamente la consulta de selección mostrará los registros que cumplan esta condición, es decir, que count sea mayor que 1, pero a diferencia de la cláusula where, having solamente actúa sobre los datos agregados, es decir, sobre las agrupaciones que hemos definido aquí. ¿Vale? Entonces, a ver qué nos dice. Bueno, pues efectivamente nos dice que este señor tiene duplicados, el resto no. Vale. Entonces, lo que os decía, ¿no? Normalmente lo que se acostumbra a hacer es, o lo que veréis normalmente en Internet es algo parecido a esto. Tiene una consulta de eliminación, pero en la cláusula web le estamos pasando, le pasaríamos eh, el DNI, digamos que tiene duplicados. Pero si hiciéramos esto tal cual, lo que haríamos es eliminar todo. Eliminaríamos las 3 líneas. Por tanto, el registro 1, el cuadro y el 5. Y sencillamente no nos quedaríamos con nada, ¿no? Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer exactamente en esta zona de aquí es obtener uno de los duplicados que hay. Vamos a obtener uno. Solamente el que nos interesa conservar. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos en primer lugar con esta sección de aquí. Esta parte, como veréis, algunos de vosotros ya conocen esta técnica, ¿no? Que es utilizar el predicado top %, ¿no? Normalmente el top, si decimos top 1, top 2, top 3, solamente nos devolvería una línea, 2 líneas, 3 líneas de una tabla. Pero esto a nosotros no, en este caso, no nos es de ninguna utilidad. Lo que vamos a hacer es utilizar una variante de ese predicado top y le vamos a decir %, ¿no? Con esto lo que le estamos diciendo es que queremos un determinado porcentaje de la tabla. En este caso, el 100%, por tanto, nos va a devolver la tabla entera. Entonces me vais a decir, bueno, ¿y esto en el fondo qué sentido tiene devolver la tabla entera? Bueno, pues tiene el siguiente sentido. ¿Veis este orden que yo he puesto aquí? Es decir, que me ordene primero por DNI, luego por la fecha, hora de entrada y por último por ID. Bueno, vamos a ejecutar solamente esta sección y lo vemos, ¿no? Es decir, como podéis ver, primero de todo
nos ha ordenado por el DNI, después nos ha ordenado por la hora de entrada, por tanto, el de las 8 de la mañana es el primero de las líneas y después vienen las siguientes. Y el orden sobre la ID en este caso no tendría ninguna importancia. Vale. Entonces, esta consulta de selección está dentro de otra consulta de selección. Como este tipo de montaje se llama tabla derivada. Una tabla derivada, aunque es un palabra, si me permitís la expresión, lo único que quiere decir que en vez de usar el nombre de una consulta que tenemos guardada, sencillamente escribimos la consulta entre paréntesis de apertura y de cierre y ya está. Y podríamos incluso ponerle aquí pues el nombre. Mira, ahora esto se llama T. Por tanto estaríamos trabajando directamente sobre la tabla T. Bien. ¿Por qué todo esto? Bueno, vosotros seguramente habréis usado o conocéis las funciones de agregado first y last. First y last devuelven el primero o el último de los valores, pero tienen un problema, que es que en realidad son aleatorias. Son aleatorias, es decir, a la hora de la verdad nos van a devolver una cualquiera, probablemente la primera que se haya grabado en la tabla, y eso nos devolverá first, sin más. O si usamos las, nos devolverá la última línea grabada en la tabla. Pero no podemos configurar nada. Sin embargo, si lo que le pasamos no es directamente la tabla, sino una consulta en la cual estamos forzando el orden y además lo estamos forzando de una forma relevante, porque claro, como lo estamos diciendo el porcentaje, el orden que estamos estableciendo aquí es importante. Esto hace que el orden que estamos definiendo aquí realmente es el orden que esta consulta de arriba va a recuperar la información. Por tanto, aquí nos va a recuperar solamente el, el primer fichaje de cada DNI y si no, pues lo vemos ahora. Bueno, vaya, esto tiene el problema que solamente estamos viendo el ID de, de- de lo que os acabo de decir, pero en todo caso me creéis y ya está, es así, ¿no? Por tanto, si yo al atarlo esto dentro de una instrucción de LED, lo que estaremos haciendo es, como que yo le estoy diciendo que no sean el not in, quiere decir que no sean estos registros, pues me los va a eliminar todos excepto el primer registro de cada DNI. Entonces, eh, vamos a recordar qué aspecto tiene la tabla ahora mismo, ¿vale? Tiene 5 entradas y hemos dicho que la de este DNI está duplicada. ¿Bien? Porque tiene esta y esta. Si yo lanzo ahora esta instrucción, me dice que ha eliminado 2 registros. Esto ya suena bien, ¿no? Porque efectivamente solamente había un DNI con duplicados y ese DNI tenía 3 entradas. Por tanto, ha eliminado 2. Y vemos lo que ha quedado en la tabla. Y vemos que efectivamente para el DNI que tenía duplicados, que es este, ¿cuál ha dejado? Pues el primer fichaje. El primer fichaje, que es exactamente lo que hemos definido aquí. Porque como hemos ordenado por DNI y por fichaje y hemos recuperado el primero, pues el único que se ha salvado de la eliminación es justamente el primer fichaje por hora. ¿Vale? Y ya está. No sé si tenéis alguna consulta, alguna duda de lo que acabo de explicar.
Este quizás es un poco ya más espeso que el punto 1, pero en todo caso, bueno, pues yo creo que es muy útil, ¿no? Y bueno, si para no dejar basura en la base de datos, lo que voy a hacer va a ser, eh, vaya por Dios, me he equivocado, no era aquí donde tenía que haber dado, voy a volver a cargar. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora para no dejar basura en la base de datos, voy a ser eliminar la tabla. ¿Sí? Lo hacemos con una instrucción drop table. Vale. La tabla ya ha dejado de existir en la base de datos y sin más pasamos al siguiente, al siguiente capítulo. Bien. Sintaxis alternativa para la cláusula from. Bueno, yo, como me imagino que todos, cada uno yo creo que tiene sus propias manías, ¿no? A la hora de programar o a la hora de... Y para mí una cosa que me fastidia muchísimo es ver un montón de paréntesis cuando abro la vista SQL de una consulta. Cuando empiezo a ver un montón de paréntesis, pues probablemente porque tengo algo de dislexia o porque soy perezoso a la hora de contar palitos o no sé, por el motivo que sea, ¿no? Me da muchísima pereza, ¿no? Empezar a contar paréntesis y paréntesis y paréntesis. Entonces lo que hago normalmente para facilitarme un poco la vida es que cuando veo una consulta que tiene este problema, bueno, para mí es un problema, para Access no, ¿eh? Pues lo que hago es ir a la cláusula web, que es donde normalmente hay un montón de paréntesis innecesarios, y eliminarlos, y ya está. Pero otro sitio donde hay un montón de paréntesis siempre, y esto es inevitable, es en la cláusula from, ¿vale? Porque cada vez que vamos anidando una relación de una tabla con otra, pues cada vez tenemos que ir añadiendo paréntesis de apertura y de cierre. Entonces, como os acabo de decir, a mí esto me fastidia mucho porque a la hora de la verdad me parece muy poco legible. Yo lo que acabo haciendo con la cláusula from, si tenéis un editor parecido a este que te pueda guardar la sangría y la tabulación, etcétera, de una consulta, bueno, pues lo que hago es colocar los paréntesis en vertical, ¿no? Y pongo uno encima de otro, pongo from, paréntesis, 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 pero en vertical, ¿no? Y luego cuando empieza la lista de tablas, pues va. Y de esta manera a mí me es muchísimo más fácil trabajar, ¿no? Pero esto, bueno, voy a cargar ya el contenido de esto y vais a ver un poco lo que os estaba explicando, ¿no? Aquí, en esta consulta de selección, intervienen tres tablas. Estas tres tablas provocan que yo tenga que usar como mínimo un paréntesis, ¿vale? Tengo que poner entre paréntesis la primera relación con la segunda para poder enlazar esto con la tercera tabla. Aquí porque es un ejemplo sencillo, pero en mi trabajo, bueno, pues me hacen auténticas perrerías, o sea, me piden consultas muy complejas de un montón de líneas y a la hora de la verdad, bueno, pues aquí habría un montón de paréntesis, ¿no? Si tengo que utilizar, pues no sé, 10 tablas en una consulta, pues tendría 7 u 8 aperturas de paréntesis o 7 u 8 aperturas de paréntesis, cierres de paréntesis, ¿no? Entonces, al ponerlo así en vertical, si a mí me hiciera falta añadir una cuarta tabla, lo que tenía que hacer es esto, abrir este paréntesis aquí y aquí abajo pues relacionarla con la siguiente, ¿vale? No lo voy a hacer, pero un poco para que veáis cómo queda, ¿no? Para mí esto es mucho más legible que no tener apelotonados aquí arriba un paréntesis al lado de otro
y luego los paréntesis de cierre son más fáciles de visualizar, pero así todo me parece muy incómodo. Entonces, lo hago así y vale, estoy contento con este método. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tengo que pegar una instrucción de estas en el código de Visual Basic, tenemos la limitación de los 25 caracteres de los santos de línea, ¿no? Entonces yo siempre me los salto, porque, porque, porque es una consulta compleja, acaba teniendo más de 25 líneas y más si voy poniendo los paréntesis uno encima de otro. Entonces, esto al final a mí me creaba un problema. Y lo que voy a explicar aquí es un poco cómo solucionar esto. Entonces, para este ejemplo, vamos a utilizar tres tablas. Una se llama productos, otra pedidos y otra detalles de pedido. O sea, para los que llevéis un cierto tiempo con Access, os recordará efectivamente a Neptuno, ¿no? A Neptuno MDB. Vale, pues un poco esa es la idea, ¿no? Vamos a crear la tabla de productos con lo mínimo imprescindible, es decir, con un campo clave, con una descripción del producto y un precio. Vale. Vamos a crear una tabla de pedidos también con lo mínimo, ¿vale? Un ID del pedido y una fecha de entrega. No voy a poner nada más, porque es un ejemplo. Y ahora los detalles de pedido también con lo mínimo, ¿no? Por tanto, tendrá un campo clave, tendrá un campo que nos permita vincularlo con la tabla maestra de pedidos, otro campo que nos permita vincular el detalle del pedido con la tabla maestra de productos y, una tabla de cantidad que, mira, me ha dado por aquí y en vez de poner un long o un single o un dato más normal, mira, ha puesto un decimal con 16 posiciones, con lo cual es superior, tiene más capacidad esto que no un long, ¿vale? Pero el segundo atributo de este campo, se llama escala, le he puesto 0, con lo cual va a tener, este campo va a tener capacidad para hasta 16 dígitos, pero no va a admitir decimales. Si me permitís, es una fricada por mi parte, pero bueno, ya está, lo voy a hacer y ya está. Muy bien, ya lo hemos creado. Vamos a añadir ahora solamente tres productos. Uno es bloc de notas, otro es lápiz y otro es paquetes de DIN A4 con un precio, ¿vale? Este precio de aquí lo he puesto con 4 decimales porque los campos tipo currency permiten esta profundidad, ¿no? de 4 decimales, aunque por formato solamente, le demos, aunque por formato solamente nos muestre 2, pero la profundidad real del campo son 4. Y luego nos va a decir bien por la segunda parte de este capítulo que este producto tenga una profundidad de 4 decimales. Añadimos el producto, el otro, bien, bien, y el otro. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, no os fijéis demasiado en qué he hecho yo aquí, ¿vale? Sencillamente es que estoy aprovechando una tabla del sistema, MSys Objects, para crear aleatoriamente unos cuantos pedidos, ¿vale? Es decir, en vez de hacer línea por línea y darle a Enter, pues mira, para que visualicéis antes de insertarlos lo que va a hacer esto, ¿vale? Va a crear siete líneas, cada uno con una fecha de entrega distinta, ¿vale? Y por tanto, esto de aquí solamente es para no tener que hacer la inserción una a una, ¿vale? Bien,
ya tenemos insertadas las 7 líneas. Y esta parte de X es algo parecido a la anterior, ¿vale? Voy a utilizar la tabla Genesis Objects para crear aleatoriamente unos cuantos detalles de pedido que van a corresponder a las líneas de pedido maestras que hemos creado anteriormente. Antes de insertarla para que veáis lo que crea, va a crear esto. Todos estos order ID existen y estos product ID también. Y estos quantity pues se lo ha inventado esta casuística de aquí, ¿no? Entonces vamos a lanzar el proceso y ya tenemos todo cargado, ¿no? Tenemos unos cuantos productos, unos cuantos pedidos con sus detalles de pedido. Y ahora lo que queremos hacer ya es una consulta para valorar, sencillamente lo que queremos hacer es para cada pedido, queremos saber qué precio tiene esto, ¿vale? Por tanto, es una consulta de agregado donde agruparemos por order ID y lo que hacemos es multiplicar la cantidad de cada detalle de productos relacionados vinculados al pedido por su precio, ¿vale? Muy bien. Esto nos devolvería el subtotal de cada pedido. Muy bien. Y hasta aquí queda la primera parte. Pero ahora es donde vamos a la explicación del tema de cuál es la sintaxis alternativa para la cláusula from a la que me refería al principio. Bueno, pues lo vamos a ver al cargar la segunda parte de este capítulo. Muy bien. Comentario aquí arriba. Consulta alternativa para valorar los pedidos. Vale, fijaos aquí que en la cláusula from no hay ni un solo paréntesis. Esta consulta es exactamente igual que la anterior, pero no hay ningún paréntesis separando. Sencillamente es una lista de las tablas que intervienen. Y al finalizar la lista de las tablas que intervienen, también tiene que terminar con una coma. Y a continuación viene una lista de las expresiones join entre las 3 tablas. Por tanto, vemos que esta consulta de aquí, que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas, esto con 5 líneas va que te estrellas. Pero de alguna manera, cuantas más tablas tiene, más compacta es. ¿Vale? Y esto a mí, sobre todo cuando tengo que pegar código SQL en el editor de Visual Basic, pues me hace feliz porque no llego al límite de los 25 saltos de línea, ¿no? Y ya está. Entonces, esa es un poco la gracia. Entonces, aquí voy a volver a lanzar esta consulta de selección para que veamos los resultados. Y ahora me voy aquí con esta otra que os estoy diciendo que es idéntica a la anterior y vamos a comprobarlo. Esta es la anterior, esta es esta. O sea, vamos, es que ni parpadea, ¿vale? Eh, esta sintaxis es exactamente, eh, es equivalente a la anterior. Pero además, esta sintaxis de poner una lista de tablas separada por comas en la cláusula from y luego después ocuparnos de ir añadiendo una lista de las condiciones de cómo se vinculan una con otras, pues además tiene una ventaja adicional que os la explico. Lo que vamos a hacer ahora para seguir avanzando voy a ir a la tabla de opciones, que no la he eliminado, si yo, o sí, no, efectivamente está aquí, vale.
Pues voy a ir a la tabla de opciones, que la mantenemos desde el primer capítulo. Me voy a cargar la primera columna, ejercicio, con el drop column, porque ya no lo voy a necesitar. Y a su vez le voy a añadir otra columna. Le llamo escala. No sé si vosotros habéis tenido alguna vez la necesidad, pero a mí me ha pasado más de una vez que por temas de contratos y tal, pues de repente hay determinados clientes de determinados servicios, de determinadas cosas que me piden que el número de decimales que tengo que contemplar en las tarifas de precios y demás no sea de 2, sino sea otra, por ejemplo, de 4. Entonces, a mí me va muy bien para estos casos tener guardada en la tabla de opciones, tener guardada la configuración del número de decimales que se han de utilizar en, en la tabla de precios, ¿no? O sea, aunque el precio en sí tenga 4, porque sabemos que los currency siempre van a tener 4 decimales de profundidad, pero a la hora de tratar la información, pues de alguna manera poder forzar a que utilice un número concreto de decimales, ¿no? Entonces le voy a hacer este cambio, le voy a añadir a la tabla de opciones, le voy a añadir eh, una columna que se llama escala, solamente va a admitir, es un byte, con lo cual solamente va a admitir eh, números desde el 0 al 255 y en positivo, ¿no? Que, en fin, evidentemente tenemos de sobra para definir eh, cuántos decimales necesitamos, ¿no? Bueno, pues sin más, ya he creado la columna esta, he eliminado la anterior ejercicio. Esto lo podemos ver aquí mismo, si despliego opciones, vemos que el único campo que tiene en este momento es escala, ¿vale? Con el tipo que os acabo de indicar. Bien, y ahora, aunque nos hayamos cargado la columna de ejercicio, pero igualmente la tabla sigue teniendo una línea, y yo lo que voy a hacer es actualizarla y le voy a poner el número 2, ¿vale? Para poder visualizarlo, bueno, aquí la tenemos, la tabla de opciones con el número 2 en la columna que se llama escala. Vale. Entonces, ahora esta consulta de aquí es exactamente la misma que aquí arriba, pero aquí me interesa tratar con un round, porque vamos a suponer que esto ya va a ir directamente a una factura o un albarán. Me interesa tratar que el resultado tenga un número concreto de decimales y que el resto, pues que se lo cargue, ¿no? Que los oculte. Con lo cual, a mí me va a interesar poner esta información del número de decimales a mostrar. Me interesa mostrarlo aquí, pero claro, esto me implica que la tabla de opciones tiene que estar vinculada a las demás. Entonces, si usáramos la sintaxis habitual de la cláusula from, ¿cómo hago yo para vincular opciones con el resto? Con orders, con order details, con products. ¿Cómo lo hago? No sé, tendría que hacer un poco maravillas, ¿no? Sin embargo, esta forma de montar la cláusula from, si yo sencillamente le añado la tabla opciones y luego donde tengo que definir opciones, pues no defino ninguna, pues ya me lo va a tratar correctamente. Es decir, como la tabla de opciones solamente tiene un único registro, en realidad lo que va a hacer esto, al no tener ninguna relación definida con el resto de tablas, me va a hacer un cross join, ¿vale? Pero como solo tiene una única línea, no me va a afectar al número de líneas que me va a mostrar la consulta.
pero sí que voy a tener la tabla de opciones disponible para poder pasar el valor escala aquí dentro, que es lo que interesa. ¿Vale? Por tanto, lo vamos a ver. Es el número de resultados son 7 líneas. Los valores se han truncado solamente a 2 decimales. ¿Por qué? Porque aunque hay uno de los artículos, que es el bloc de notas, tiene hasta 4 decimales, pero nosotros aquí le hemos indicado que queremos 2 de profundidad. Y esta sintaxis, que es un poco rara, que a mí me gusta, no sé, vosotros veréis si os convence o no, pero permite esta facilidad. No puedes integrar una tabla no vinculada con el resto de forma fácil y que, bueno, en principio no te rompe nada. Especialmente no te rompe nada si, si solamente tiene una línea, porque no afecta. ¿Vale? No nos acaba modificando el resultado de la consulta, ¿no? Si yo intentara poner la tabla de opciones aquí y la quisiera poner suelta, poniendo una coma, perdón, opciones, esto, como ya hemos usado esta sintaxis, no sirve, no nos deja. Si queréis lo probamos, ¿no? Pero nos va a dar error. Ah, no, acabo de comer mis propias palabras. Pues nos ha dejado, mira. Bueno, pues retiro lo dicho. Retiro lo dicho. En todo caso, si en vez de usar eh, directamente la tabla, hiciéramos algo como esto, es decir, usáramos una tabla derivada e intentáramos hacer esto con la tabla derivada, bueno, iba a decir que nos va a fallar, pero ya no me atrevo, pero es igual, ya lo he dicho, pues no, sigue funcionando. Bueno, pues nada, que sí que nos lo admite también, ¿vale? Yo sinceramente, hasta ahora he tenido problemas cuando he hecho esto. Quizás porque esta vez lo he puesto al final y, quizás lo he intentado, lo habría puesto aquí arriba, ¿vale? En todo caso, para mi gusto, es más fácil y más claro ponerlo de esta manera. Y bueno, pues ya una vez terminado el ejemplo, pues lo que vamos a hacer es, bueno, no nos deja eliminar las tablas porque tengo la consulta abierta. Entonces ya la he cerrado y vamos eliminando las tablas para no dejar basura en la base de datos. Vale, y ahora quiero eliminar también la tabla de opciones porque ya no lo usaré más. Pero como os he dicho, el hecho de tener una restricción check nos impide borrarla. Lo primero que haremos es eliminar la restricción y finalmente eliminar la tabla y ya está. A dejarlo aquí por hoy y hacer una segunda charla con los capítulos. Perfecto. Os aseguro que los otros dos capítulos son muy interesantes, ¿vale? Y además, join virtual es una expresión que me acabo de inventar para la charla, ¿no? Y yo creo que, si me lo permitís, mola, ¿no? Esto de join virtual. Es un concepto bueno, lo sueltas y no sabe nadie exactamente de qué está hablando y tal, y queda muy bien. Pero además es una cosa muy práctica, ¿vale? O sea que en el momento que lo abordemos creo que os gustará.
También el y si apartado nos de muestras, y si nos muestras uno, y así no nos dejas en expectativa 1 o 2 meses. ¿Sabes cuál es el problema? Que no se acaba de entender por qué es virtual la join hasta que no llegamos al punto 4.5. Vale, ahí me has pillado. Claro, Sí, es ¿Y nada cómo raro, pero mira, como lo que sí que voy a haceros es un regalo, ¿no? Es la primera vez que presento una charla y se me ha ocurrido pues haceros un regalo a todos. Y el regalo es el capítulo número 6, que es extremadamente corto, no necesita muchas explicaciones y es una herramienta que a mí, o una técnica que a mí me es especialmente útil y os la voy a compartir con vosotros, ¿no? Y sin más, pasamos, perdón, esto, sin más, os presento lo que es el regalo y os explico de qué va. Bien, es una consulta de selección, que es esta de aquí, que la obtuve de este link, ¿vale? Bueno, no sé si queréis, bueno, es fácil y cortito, ¿no? En esta referencia es una web que tiene unas cuantas consultas. No hay ninguna que me llamara especialmente la atención, pero esta sí. ¿Y qué hace esta consulta? Bueno, pues lo mismo que hace eh, dependencias de objeto, ¿vale? La utilidad de dependencias de objeto, que cuando te encuentras decir, bueno, yo ahora eh, esta tabla, ¿dónde la estoy utilizando? O esta consulta, ¿dónde la estoy utilizando? Porque quiero hacer limpieza de la base de datos y no sé si elimino esta tabla o elimino este campo, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, está la utilidad de dependencias de objeto de Access, que está muy bien, pero está muy bien, pero yo no la utilizo nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque impide, o sea, es necesario que habilitar el seguimiento de los cambios que se hacen en diseño y esto engrosa el tamaño de la base de datos y yo eso no quiero, no me gusta, no lo hago. Y esto es la solución. Esta consulta de selección lo que hace es, te pide un parámetro con el nombre de lo que quieres buscar. Puede ser el nombre de una tabla, el nombre de una consulta, el nombre de una función empleada en algún fragmento de una consulta, el nombre de un texto que aparece en un filtro de una consulta, cualquier cosa. Y esto es capaz de encontrarlo, ¿no? Entonces, para poderlo mostrar, esta línea de arriba lo que hace es crear una consulta de nombre test con esta select, ¿vale? Select name y la palabra o el texto hola mundo y empleando una tabla que ya existe en la base de datos que se llama ejemplo rango. Entonces, si yo creo, vale, me dice que ha tenido éxito. Si despliego las consultas, me dice que existe una consulta llamada test, que tiene un campo que se llama name y otro que se llama saludo. Vale, muy bien. Entonces, fijaos, yo lanzo ahora esta consulta de selección, me va a pedir el parámetro stable name, porque espera que busquemos el nombre de la tabla, el nombre de la consulta y tal, pero puedo buscar directamente el texto de Hello World, ¿vale? Aquí lo tenemos. El resultado es que esto lo encuentra en una consulta que se llama test, la expresión dentro de la que está el input que hemos puesto es hello, pues la expresión donde va a encontrar es hello world y ya está. Entonces, a mí esto me salva la vida con muchísima frecuencia porque no hay nada que se me escape, ¿no? O sea, cuando tengo que eliminar, modificar, lo que sea, utilizo el buscador en el código que tengo, pero para lo que son consultas, funciono con esto y ya está. Entonces, sin más dilación,
lo que va a hacer ahora es eliminar la consulta que acabo de crear para el ejemplo y ya está. Y hasta aquí la presentación. Fantástico. Pues nada, se abre el momento de ruegos y preguntas. Esta vez supongo que sí que van a haber muchos, no vayáis todos de golpe, pero sí, preguntad. Y lo que sea interesante, pues lo dejamos también para la siguiente, las cosas que surge, si surge algún tema que sea relevante y que tú lo ves interesante, Ramón, pues nada, pues también te lo apuntas en el tintero. Muy bien. Aplaudiendo con las orejas estoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias. Y yo sé que tú eres de los oyentes de la conferencia que sabía el Select Top 100%. La de veces que me has salvado, cada vez que la uso me acuerdo de ti. Bien, bien, lo sé porque me lo agradeces cada vez, lo cual quiere decir que eres una persona muy agradecida y eso ya es, bueno, eso ya dice mucho de ti. No como otros que me deben cervezas y no las pagan. Bien, bien. ¿Eso contra quién va? Me ha gustado mucho ya entrando en arena, ese formato de las consultas, el que has propuesto de enumerar primero las talas y después las join. Sí. No sé si lo vas a hablar en la próxima, si no, o sea, en la segunda parte de esto. Es también muy interesante el formato de las update, que también es mucho más claro que el formato de las SQL puras de VBA. Bueno, a mí desde luego me ayuda muchísimo Te digo, leerlo a de mí, esta a mí me manera. gusta más. Vale, pues ya sabes, yo lamentablemente, o sea, esto no es invento mío, naturalmente, pero lamentablemente yo esto lo vi en una web y no recuerdo dónde. Y no he sido capaz de encontrar dónde he visto yo esto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mira, hoy lo he compartido con vosotros. Si en algún momento soy capaz de encontrar dónde está explicado esto con pelos y señales, pues lo compartiré también. Muy bien. Yo tengo dos preguntas. La primera, nos has enseñado todo con la herramienta que utilizas. Habrá gente que no conoce, que quiere utilizar el DDL, pero no sabe cómo ejecutarlo, gente de inicial. ¿Podrías mostrar cómo se muestra, desde la ventana de inmediato, cómo se ejecuta una DDL sin utilizar tu herramienta? Sí, sí. Claro, tengo que volver a compartir. Vale. Vale, pues voy a pasar a... Muy bien. Estoy compartiendo Sí. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Vale. Sí, sí, Sí. se ve perfectamente. Estáis viendo el código, muy bien. Pues esto actuará directamente contra la base de datos que es el editor de código, ¿vale? Pero no pasa nada porque luego lo que ensucia ahora, luego lo limpio y ya está. ¿Vale? Por tanto, como os he dicho al principio, una instrucción DDL en una base de datos que no esté activado la compatibilidad con SQL Server solamente, o es recomendable porque en la mayoría de las veces fallará, lanzarlo con Addon. Por tanto, aquí en la ventana de inmediato, la forma más fácil sería con currentdb execute, ¿no? Y entonces le pasamos ahí la instrucción DDL. Por tanto, sería algo parecido. No, perdón. Esto es DAO, es Current Project. Current Project Connection Execute. Esto es addon, ¿vale? Mientras que lo que estaba haciendo antes, esto es DAO. Esto sería DAO. Por tanto, cualquier instrucción DDL que le pasara aquí dentro,
Bueno, tengo riesgo de que me falle, ¿eh? A veces funciona bien, pero tiene sus más y sus menos. En cambio, aquí dentro, pues le puedo pasar un create tab, ¿no? Eh, bueno, no sé, algo como esto. Entonces le damos a Enter y si me voy, vamos a ir aquí y aprieto F11. Tendrás que actualizar. Aquí la tenemos, la tabla 1 con un campo ID y con la columna name. ¿Vale? Esta es la forma fácil de lanzarlo. Efectivamente. Mi segunda pregunta es, has hablado del tema de los paréntesis, súper interesante. Y el segundo tema con el que yo tengo que lidiar muchas veces, y creo que todos, es con las comillas. Sí. ¿Tienes algún modo, alguna técnica, algo para lidiar con las comillas anidadas, comilla simple, doble comilla? ¿O hay que Bueno, sufrirlo como Jesús en silencio y ir a comillas a lo bruto? Bueno, yo utilizo en el editor, cuando lo tengo que pegar a Visual Basic por aplicaciones, lo utilizo directamente comillas simples y ya está, porque también me lo reconoce y por tanto no me genera ningún problema cuando lo pego dentro de una cadena entre comillas dobles, ¿vale? Pero sí que tengo, no, sí, pero justamente me tenía una plantilla de cómo tratar esto, pero para esta base de datos, para este editor que he usado, para la presentación, pues justamente esto lo eliminé. Entonces, lo siento, no lo tengo disponible, ¿vale? Por Muy bien. tanto, la cosa es, bueno, pues usar, si estáis escribiendo directamente código SQL a pelo, como estamos haciendo ahora, pues utilizar la comilla simple si tenéis la más mínima sospecha que luego lo vais a pegar al editor al IDE de VBA. Muy bien. Podéis explicar vuestras experiencias y vuestras batallitas con esto, ¿no? Y así aprendo yo también. Hola, pues agradecerte, Ramón, la explicación y menos mal que hace 8 años que no eres especialista en SQL, pero bueno, aparentemente algo se te ha quedado. Sí, sí, pero no soy especialista en Transact SQL, que es el lenguaje o el script que utiliza SQL Server. Pero en Access sí, en Access es mi día a día. O sea, me paso todo el día, santo día preparando extracciones de datos para los compañeros de departamento que hagan sus tejemanejes, ¿no? Pero sí, sí, me paso todo el día preparando Aparte de la forma de explicarlo, que ha sido muy agradable escucharte, y del cómo has estructurado la charla, lo que también me ha gustado mucho ha sido, con cierta curiosidad, el editor que has utilizado. Entonces, si nos puedes enseñar las tripas un poco de qué es lo que has usado, cómo... Sí, sí, ningún problema. Os lo enseñaré un poco por encima. Porque es que, vamos, has clonado, bueno, aparentemente, o lo más sencillo, has clonado un editor de SQL, o sea que... Sí, la referencia fue el SQL Server Management Studio. Sí, exactamente. Que yo lo conozco apenas de hace 4 meses, menos mal, me he empezado con este tema del Management Studio y del SQL, y menos mal porque he sabido asociar lo que tú has hecho, si no, todavía me hubiera asombrado más de cómo has trabajado
Bueno, esas líneas de ejecución. Pues os doy unas pinceladas básicas de cómo está montado esto. Deciros que yo estoy seguro que por ahí todavía corre el complemento que hice en su día con el control Codemax 2.0, seguro. Y básicamente el código para colorear las palabras clave y demás se parece bastante o tiene bastante en común con lo que aquí estoy utilizando. Y nada más, para analizar el texto que tenemos escrito en el control son expresiones regulares, con lo cual esto sí que es, yo encuentro que las expresiones regulares, sobre todo siendo un poco complejas, es de los temas más, para mí, más abstractos, más difíciles, pero además también es muy apasionante, ¿no? Pero que a mí lo que me ocurre en las expresiones regulares es que al final me pongo, no me sale nada y a la que llevo unas horas peleándome, entonces lo veo claro, me sale una cosa súper bien y funciona, pero si pasa un mes y tengo que empezar de cero, porque no me acuerdo, ¿no? Porque es una cosa como muy abstracta y tal. Entonces, eso está montado básicamente con expresiones regulares y con objetos de diccionario para guardar las palabras clave ahí dentro, etcétera, ¿no? Entonces, como os he dicho al principio, la ventana de texto en sí no es otra cosa que un control Microsoft Ink, que en su día utilicé el Codemax 2.0 y entre medias también utilicé un editor, o sea, un textbox de Access con formato enriquecido. Pero el problema es que el control textbox le tenía que pasar, digamos, HTML para que nos mostrara coloreado, pero el rendimiento era bastante peor que el Microsoft Ink. Y además, el textbox de Access por defecto no tenía creado una barra de desplazamiento vertical y horizontal, sino de alguna manera se crea por necesidad del contenido del propio control. Entonces, eso a mí me genera un montón de problemas porque cada vez que coloreas el contenido de ese texto, tienes que hacer un recording, con lo cual pierdes la posición, con lo cual en algún momento tienes que capturar dónde está el scroll y volver, intentando que no haya un parpadeo, volver a esa posición. Entonces, el control Microsoft Ink, como os he dicho, a mí me genera un problema y es que por lo menos una vez por semana el editor se para en seco y tengo que volver a abrirlo. Por tanto, no es un producto que se pueda comercializar, que se pueda, no, porque tiene este problema, ¿vale? Y no he podido, no he sabido arreglarlo. Y ya está. Y entonces, la parte del explorador, el árbol, bueno, vuelvo a compartir con vosotros. La parte de esta no es otra cosa que un informe. Bueno, esto yo lo aprendí de cosas que he visto hacer a Chea, ¿vale? Que trabajaba o trabaja con informes en vista informe, ¿no? Entonces, esto es un informe en vista informe, básicamente, ¿vale? Añadiéndole funcionalidades. Un informe en vista informe tiene muchísimo mejor rendimiento, desde mi punto de vista, que no algo parecido hecho con un formulario o, bueno, podríamos hacer con un listbox, pero entonces no sabría yo cómo mostrar ese menú contextual cuando hago clic en determinado elemento, ¿no? Me sería muchísimo más difícil, ¿no? Cuando hago clic aquí, me está seleccionando directamente, como podéis ver, el nodo, ¿no? No me selecciona todo, me selecciona también toda la línea, pero aquí
al ser un informe, puedo hacer que me seleccione solamente lo que es el nodo, ¿no? Esto en un listbox no podría, me seleccionaría toda la línea. Y otras cosas que me dejó en el tintero, ¿vale? Y ya está. Y poco más, ¿no? El editor, aparte del tabla 1, que lo voy a eliminar ahora mismo, tiene varias tablas donde básicamente en funciones hay una lista de palabras clave que son funciones. En imágenes hay las cosas que necesito. En case, palabras clave. Evidentemente en mis plantillas se guarda justamente todo esto que os estoy enseñando aquí. En opciones, bueno, es la tabla de opciones. En plantillas, digamos que tengo chuletas para un update, para un alter table, para un montón de cosas, ¿no? Y ya está. Y key es una tabla que alimenta y que da funcionalidad al explorador. Y no sé, poco más. También comentaros que, como os he dicho al principio, yo de esto tengo hecho un desarrollo en .NET. Este desarrollo le dediqué, yo creo que miles de horas. O sea, fue una barbaridad. Es mucho más potente que esto. Y mi intención era comercializarlo. Luego la vida va por otros derroteros. En estos momentos, bueno, estoy como asalariado en una empresa. No me interesa tener una empresa propia, por tanto, no voy a comercializar nada. Por tanto, este proyecto está parado, ¿vale? Y ya está. Por ese motivo también, pues no distribuyo esta herramienta. Pero bueno, si alguno de vosotros quiere hacer un desarrollo por su cuenta y necesita ayuda, bueno, pues yo no le voy a pasar el código fuente de esto, pero sí que le voy a dar las pistas o ayudarle en lo que haga falta, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Y si en algún momento, bueno, veo que quiero compartirlo y publicarlo de forma gratuita, como en su día hice con el complemento, pues no lo descarto también en un futuro, ¿no? Ahora mismo no lo tengo claro. Perfecto. Y Muy bien. otra cosa, esto me lo copié, enseñaros, solamente os enseño esto me lo copié del TOAD. ¿Vale? El TOAD no es el SQL Server Management Studio, pero yo no lo conocía este administrador de base de datos. Pero en mi periodo en el banco, bueno, me topé con un técnico que lo usaba muchísimo y me gustó muchas de las cosas que vi que se podían hacer en TOAD, ¿no? Por ejemplo, ahí vi que TOAD permite esto, es ejecutar solamente lo que tienes seleccionado. Esto es súper útil, porque claro, puedes ir seleccionando por trozos y puedes ir viendo por qué te falla al final la consulta. Y la otra cosa es el log. El log, cada vez que yo lanzo una instrucción, me graba lo que acabo de hacer, con su fecha, la base de datos, la instrucción que acabo de hacer, etcétera. Entonces, esto está muy bien porque, bueno, pues porque no todas las cosas que haces las guardas en consulta y en cambio aquí me queda constancia de todo. No pierdo nada. Si en algún momento quiero rescatar algo que hice hace un tiempo, pues queda ahí. Y esto también lo tiene el TOAD y me pareció una súper buena idea y lo incorporé aquí. Y no sé, ¿queréis hablar de algo más? Hemos quedado todos anonadados. Por lo menos yo también he flipado, ¿eh? Con la Bueno, forma que tienes de gestionar las consultas y con tu editor. He alucinado. bueno, pues nada, animaros a que lo utilicéis y bueno, animaros a que lo utilicéis. No la parte de crear, modificar, eliminar, que trae esto, bueno, pues un poco
un poco friki, ¿no? Aquí hacerlo directamente por código, ¿no? No es necesario, podemos hacerlo directamente por diseño. Pero sí que tiene todo el sentido las consultas de selección, por lo menos, bueno, si las trabajas a nivel de código SQL, ¿no? Puedes sacarle muchísimo más partido que si solamente te mueves desde el editor de consultas. Sí. Es que el editor de consultas, por desgracia, es que es una cosa que no evolucionó nunca desde que tenemos Access y es malísimo. O sea, cuando te sales de las consultas convencionales, es que el editor ya no tiene capacidad para diseñarlas. Y, Bueno, y la acaba de forma de evolucionar texto que mucho. tiene el editor, bueno, está bien. De hecho, yo el año pasado, me parece que fue en Interaccess, leí una noticia que estaba en desarrollo y presto a salir un editor de código gratuito que se integraría con Access, ¿vale? Pero yo leí la noticia, creo recordar que era para marzo del año pasado y desgraciadamente esto no ha cuajado No porque, salió, ¿no? Como otras muchas cosas que no las sacan. pues Pues Es eso, la sí, próxima, debería, porque eso sí que es verdad que nos tienen ahí un poco abandonadillos con ese tema. sí, es la próxima actualización pendiente de Access. La tienen como la próxima que tiene que haber salido este año y no ha salido. Sí. Y se va a basar en el motor de VS Code. O sea, el editor va a ser similar al entorno, va a utilizar el mismo motor del editor de VS Code. ¿Eh? pues ¿Vamos a tener que dejar Office 2010? Sí, No, figura, sí. tú no. oye, el editor este lo utilizo en mi trabajo y en mi trabajo, digamos que la mayoría estamos usando todavía Office 2010 y el editor es muchísimo más bonito con los colores y tal de los iconos de 2010 porque los iconos estos no son iconos míos, solamente dos son iconos míos. El resto son iconos del propio ribbon de Access, ¿no? Y para mi gusto son mucho más bonitos los de Office 2010 que de esta versión más moderna, de verdad. Me siento Ramón, más. otra pregunta. Has mostrado en tu presentación, has ido mostrando cómo marcabas por selección y vas ejecutando. Mm, Pero entiendo que tú puedes también ejecutar en un grupo de cadenas en bloque o tienes que ir sí, selección a selección. O sea que sí, puedes crear un script y que vaya sí, haciendo un montón de cosas, ¿no? sí, Si sí, eso es sí. así, la pregunta es, ¿hay algún modo de hacer esas consultas en asíncrono o en síncrono? Es decir, que una no se solapea a la otra porque una consulta sea compleja o algo así, o no, o lo que estoy diciendo no tiene sentido. Bueno, para hacer algo que se pueda lanzar desde código, pues yo lo que haría es un VS Script o, o- o con PowerShell o alguna cosa por el estilo, ¿no? El editor de código efectivamente tiene una utilidad que permite lanzar una batería de sentencias SQL, ¿no? Pero esto realmente solamente es útil a nivel didáctico, porque, o sea, si hubiera utilizado esto, la presentación lo hubierais visto de corrido. Es decir, creo la consulta, hago las modificaciones, muestro la tabla, elimino la tabla y solamente nos quedaría en pantalla los resultados de la consulta que hemos eliminado, ¿va? Pero los resultados estarían todavía en pantalla. Pero la verdad es que como motor de script no se puede usar fuera del propio editor, ¿vale? Ujú. En realidad esta utilidad del editor lo único que hace es separar mm, todas las sentencias SQL por el punto y coma, ¿vale? Dice, bueno, pues Vale. tantos puntos y coma tengo, son tantas sentencias SQL que tengo que ir lanzando en función de si es una DDL o un DML o una consulta de selección normal y corriente, pues actúa de una manera o de otra. Y esto yo le llamo script dentro del editor y existe dentro del editor, pero solamente tiene una funcionalidad didáctica. No es una cosa que luego puedas dejar programado para que se ejecute a tal hora y tal. Para eso tendríamos que utilizar un lenguaje de script. Muy bien. Gracias. ¿Has visto, Jesús, cómo los puntos y comas son interesantes?
Esto es una puya, ¿no? Entiendo. Sí, totalmente. Aquello que la confianza o en puntos suspensivos, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más de alguien más? Pues Que nos nos dé la parece- siguiente. Sí, Que no sí. tarde mucho en darnos el capítulo 2. Pues ya os emplazo, o sea, tenemos temas pendientes y hay reuniones preparadas, pero si, como tú ya tienes preparado este punto, si quieres el mes que viene, si te animas, te emplazo a que des tú la segunda parte de esta charla. Perfecto. No, antes necesitaré un tutorial de cómo conectarse Sí, por, sí, sí, sí. con Webex sin problema, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ha ocurrido hoy. Y Sí, ya sí. está. Da igual, No, es una norma que el ponente va a salir siempre con problemas para conectarse. Lo hemos sufrido sí. Ángel, lo he sufrido yo, lo ha sufrido Chea, ahora lo sufres tú, o sea que eso quiere Vale, decir que lo estás haciendo bien. vale, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Pues os doy las gracias a todos por la atención. Voy a parar la grabación. Os emplazo el mes que viene con una charla tan interesante o más como esta. De nuevo, muchas gracias, Ramón. Y nos vemos el mes que viene. Perdona, Ramón, ¿podías Sí, entrar el control del editor? Perdón. Deletrear o escribir Sí, el mira, nombre del control comparto. porque no lo he... Lo has Sí, comentado en un par de ocasiones, pero no lo he entendido. sí, tenéis que perdonarme porque mi inglés es, o sea, si veis el editor, todo está en inglés, pero en realidad es una excusa para yo practicar inglés, ¿vale? No porque, Sí, sí, comparto esa afición. no, ¿vale? también además, ya le pongo deberes a Ángel, que es el que edita los vídeos, que va a poner en el comentario, el detalle, va a poner los enlaces interesantes de lo que está comentando Ramón. Vale, entonces voy a poner esto en vista diseño y en las propiedades del control lo vamos a ver, ¿vale? Ujú. Vale, Microsoft Ink Yo Edit. creo que lo tiró. Link. Este es el Active X que me sirve de base para todo esto. Vale, vale. ¿Y hay información por ahí de ello? Y si no, pues ya. Sí, seguro que sí. Vale, vale, ya lo veo por aquí. Ok. Seguro que sí. No te paso nada porque es que no tengo nada a mano, ¿vale? Sí, sí, Pero no, sí, no, sí. no, no, ya si me pongo en ello es por hacer un editor para los ribbons. Mm. Porque Aquí solamente